Milwaukee, 1991. Los apartamentos Oxford en la calle 25 Norte. Un edificio, uno más. Ladrillo visto, 3 plantas. Dentro, pues vidas anónimas. Y entre ellas, la de un hombre alto, rubio, educado decían, callado. Ese blanco raro, así le llamaban algunos vecinos, que eran sobre todo afrodescendientes. Apartamento 213. Jeffrey Dahmer. Hoy vamos a explorar no solo los crímenes, que ya son terribles, sino el escalofrío que da a pensar en la normalidad como una máscara que puede haber detrás de una puerta cerrada. Quizás en nuestro propio rellano. Y había señales, aunque estuvieran como camufladas. Lo primero, y quizá lo más visceral, era el olor. Un hedor constante, nauseabundo que salía del 213. Se olía en los pasillos. Los vecinos, claro, se quejaban. Claro, pero fíjate en cómo respondía Dahmer. No es que se escondiera, era mundano. Que si carne en mal estado, que si el congelador no iba bien. Excusas que, por separado, cualquiera podría creer. Y ahí está una de las claves de su engaño, ¿no? Esa habilidad para mezclar lo macabro con lo trivial. Para disimular lo impensable con explicaciones, normales. El olor era horrible, sí, pero la explicación, eso, normal. Y además del olor, había otros detalles. Cosas que vistas ahora, dan muy mal rollo. Su forma de andar, un poco encorvado, con los brazos pegados al cuerpo. Y la puerta. ¿Cómo la abría? Lo justo para entrar él y cerrarla de golpe. Era timidez, privacidad o contención para que no saliera el olor o algo peor. Pamela Bass, la vecina de enfrente, contó algo todavía más raro. Ruidos de sierra eléctrica, a altas horas de la madrugada. Una noche, ya harta, como a las 2 de la mañana, dice que golpeó la puerta. Le pidió que parara. Nada, ni respuesta. Pero aún así, la gente pensaba que era, raro. Sí, pero inofensivo, incluso cortés. Y la noche del 22 de julio de 1991, esa fachada empezó a caerse a trozos. 2 agentes, Rolf Miller y Robert Routh, ya casi terminando el turno, ven a un hombre. Esposado, desorientado, se llama Tracy Edwards. Sí, y Edwards les cuenta una historia. Confusa. Balbucea algo de un tipo que le llevó a su piso, le esposó, le amenazó con un cuchillo. Los agentes, que estaban acostumbrados a la violencia de esa zona, piensan lo típico. Una pelea doméstica, un rollo sexual que se ha ido de madre, nada que no hubieran visto antes, vamos. Así que deciden acompañar a Edwards de vuelta al apartamento, para aclarar la cosa y, coger la llave de las esposas. Entran en el edificio Oxford y, el olor les pega de lleno, fuerte, químico, pero todavía no lo asocian con la muerte. Llaman a la puerta, 213. Dahmer abre. Parece tranquilo, como sorprendido de ver a la policía. Y el apartamento por dentro, a pesar de ese hedor que debía ser ya insoportable, estaba extrañamente ordenado. Mientras buscan la llave, Edwards, que se acuerda de la amenaza, les dice a los agentes lo del cuchillo, en el dormitorio. Ahí la tensión sube un poco. El agente Miller entra en la habitación. Y aquí es donde todo salta por los aires. La normalidad implosiona. Miller abre un cajón, el de la mesilla de noche. Y dentro, fotografías, Polaroid, imágenes explícitas, cuerpos desmembrados, cabezas cortadas. El horror ahí, congelado en papel fotográfico. Pega un grito a su compañero. «Espósalo». Rompe esa calma tensa. Hay un forcejeo corto, pero Dahmer se rinde rápido. Y es entonces cuando Edwards, que se acuerda de algo, de cómo reaccionó Dahmer cuando él intentó abrir la nevera antes de escapar, le suelta algo que te hiela la sangre. Dice, quizá tenga una de esas cabezas ahí dentro. Imagínate soltar eso. Miller, conmocionado, pero siguiendo el instinto, va y abre la puerta del frigorífico. Y ahí está, una cabeza humana. El grito que dio Miller, él mismo luego ni se acordaba de haber gritado. Pero fue la señal de que el infierno se había desatado en el 213. A partir de ahí, es una cascada de horrores.
una detrás de otra. El apartamento se convierte en el centro de una investigación macabra. Lo que encuentran revela una mente metódica, obsesionada. No se trataba solo de matar, era poseer, controlar, conservar. El inventario es desolador. Más allá de la lista, que ya es terrible, restos en el congelador, órganos en formol, cráneos por todas partes, el famoso barril azul con cuerpos disolviéndose en ácido. Lo que impacta es la organización dentro de ese caos. Fotos de las víctimas, vivas, muertas. Esqueletos colocados como artísticamente. ¿Qué clase de mente ordena y cataloga su propia depravación de una forma tan meticulosa? Esa pregunta nos lleva directamente a intentar, no justificar, pero sí comprender un poco la psique de Dahmer. Y sorprendentemente, cuando le detienen, colabora. Totalmente, casi como si sintiera alivio. Confesó 17 asesinatos entre 1978 y 1991. Describió sus métodos con una frialdad que asusta. Drogas, estrangulamiento, necrofilia, desmembramiento, canibalismo. Admitió que ni se acordaba, o que no le importaban los nombres de la mayoría. Eran objetos. Objetos para satisfacer una necesidad oscura. Si miras atrás, a su infancia, a su adolescencia, encuentras algunas piezas de este puzzle macabro. Una fascinación muy temprana por los animales muertos, la disección, los huesos. Incluso su padre, que era químico, parece que lo alentó como un interés científico. Y es curioso, no mostraba esa crueldad animal que se ve en otros perfiles parecidos. Pero la adolescencia, fue un torbellino. Conflictos con su homosexualidad que reprimía. Aislamiento social, aunque hacía esas bromas raras, los damerismos que llamaban un alcoholismo muy severo desde muy joven. Y esa sensación de abandono cuando sus padres se divorciaron. Un cóctel peligroso, ¿no? De confusión, de soledad. Es ahí donde empieza a crecer la sombra. Y entonces, en 1978, llega el primer asesinato. Stephen Hicks, un autoestopista. La fantasía violenta se hace real. Lo mata, practica la necrofilia, parece que hay un momento de culpa, intenta deshacerse del cuerpo, pero la pulsión ya está ahí, ya se ha desatado. Aunque luego hubo un parón de años, la espiral siguió hacia abajo. Alcohol, problemas en el trabajo, le echan del ejército. La escalada fue gradual pero imparable. Se muda a vivir con su abuela y allí comete más asesinatos. Ella descubre un maniquí que él usaba sexualmente. Al final le pide que se vaya. Cada paso parecía acercarle más al abismo, pero a la vez iba perfeccionando sus métodos y su capacidad para ocultarlo todo. Y aquí llegamos a un punto que es crucial y que va más allá de Dahmer como individuo. Los fallos del sistema. El caso de Conner Axin Tyson Fon, el chico de 14 años que consiguió escapar por un momento en mayo del 91, es que es desolador. El chico estaba desnudo, drogado, con una herida de trepanación en la cabeza. Y la policía se lo devuelve a Dahmer. Es terrible. Ese episodio es un resumen de múltiples fallos. Los agentes se creyeron la historia de Dahmer, que era una pelea de novios, que el chico tenía 19 años. Ignoraron a los testigos que decían que el chico pedía ayuda desesperadamente. No comprobaron su edad, no comprobaron los antecedentes de Dahmer. Y eso que tenía una condena previa por abusar del hermano mayor de Connerak. Olieron ese hedor horrible en el apartamento, vieron el estado lamentable del chico. Y aún así, se fueron. Connerak fue asesinado poco después. Este incidente, claro, sumado a que la mayoría de las víctimas eran de minorías étnicas, pues desató un debate enorme. Acusaciones que se reflejan en las fuentes de la época sobre si el racismo o los prejuicios tuvieron que ver en que la policía no actuara antes o con más diligencia. La pregunta es inevitable. ¿Habrían actuado igual si el chico hubiera sido blanco y de clase media? Es una pregunta incómoda que quedó ahí. Lo que este caso demuestra, más allá de si hubo prejuicios o no, es la facilidad con la que las señales de alarma pueden ser malinterpretadas o ignoradas dentro del sistema. La confianza en la apariencia de normalidad, la burocracia, la sobrecarga de trabajo, todo eso puede crear grietas. Grietas por las que alguien como Dahmer puede operar durante años. Es una lección inquietante sobre lo vulnerables que son nuestras estructuras de protección. Y mientras todo eso pasaba, Dahmer seguía con su rutina macabra en el apartamento 213.
Su motivación, según los análisis que se hicieron después, parece que giraba en torno a un miedo, patológico al abandono. Matar era su forma de asegurarse de que sus víctimas nunca se irían. La posesión total, el control absoluto, llevado al extremo del canibalismo, como una forma de internalizarlos, de hacerlos parte de él para siempre. Incluso hizo experimentos horrendos, las trepanaciones, inyectar ácido en el cerebro de víctimas aún vivas, intentando crear zombies, compañeros permanentes, sumisos, que no pudieran abandonarle. Es una manifestación brutal de esa necesidad de control y de evitar la soledad como fuera. El juicio fue, un circo mediático. Dahmer se declaró culpable, pero alegó enajenación mental. El jurado no lo vio así. Lo consideraron cuerdo y le cayeron 15 cadenas perpetuas. ¿Y su actitud durante el proceso? Impasible, casi distante, con detalles como las lentillas amarillas que llevaba o comentarios sobre sándwiches, añadió una capa más de extrañeza a todo el horror. Su final llegó en prisión. En 1994, otro recluso, Christopher Scarver, lo mató. Le golpeó con una barra metálica. Irónicamente, un eco del arma que usó en su primer asesinato, que fue una mancuerna. Tenía 34 años. Los apartamentos Oxford los demolieron, como un intento de borrar la mancha de la ciudad. Pero la figura de Dahmer sigue ahí, en la cultura popular, en la criminología, como el arquetipo del monstruo de al lado, ese vecino silencioso cuya puerta cerrada escondía un universo de depravación. Su legado es complejo, ¿eh? Obligó a revisar protocolos policiales, a enfrentarnos a prejuicios sociales y, sobre todo, nos enfrenta a la capacidad humana para la oscuridad más extrema. La fascinación que todavía genera dice mucho sobre nuestra propia relación con el mal, con lo incomprensible. Quizás lo más perturbador no es que existan individuos como Dahmer, esa desviación extrema, sino darnos cuenta de que esa desviación puede esconderse detrás de la máscara más convincente de todas, la de la absoluta normalidad. Nos recuerda lo frágil que es nuestra percepción y la posibilidad de que el horror no esté en sitios lejanos, sino mucho más cerca. Y eso nos deja con una última reflexión, que es casi un escalofrío. Si la fachada de normalidad puede ser tan perfecta, ¿cuántas puertas cerramos cada noche sin saber realmente qué o quién vive al otro lado?